Ya vimos que una fuerza electromotriz inducida podía generarse no solo moviendo, o sea, alterando el campo magnético que podían generar imanes, como vimos moviéndolos, o que podían generar corrientes externas a mi circuito, sino que el propio circuito se podía afectar a sí mismo, y si nosotros variábamos la corriente en un circuito, en ese mismo tendría que inducirse una FEN que tendiera a compensar la variación del flujo magnético. Entonces, sobre el final de la clase definimos eso, justamente el efecto que el propio circuito se hace cuando variamos la corriente a través de él, y definimos lo que llamamos autoinductancia, como el flujo magnético a través del circuito dividido la corriente que circula por el circuito. Y la definición de autoinductancia la remarcamos como algo que era propio, que a partir de ahora nosotros íbamos a armar circuitos que no íbamos a entrar en podíamos no entrar en especificaciones de exactamente cómo era el circuito, pero que tipo caja negra dentro venía, pero nos decían esto tiene una autoinductancia L de tanto, y ese parámetro nos podía definir cómo iba a responder el circuito. ¿Cómo lo hacía ese parámetro? Bueno, básicamente porque yo puedo despejar de ahí el flujo magnético y derivarlo respecto del tiempo, y entonces reemplazar en la ley de Faraday para calcular la FEM inducida. Lo que era importante destacar que la autoinductancia, como lo fueron en su momento la capacidad y las resistencias, son magnitudes que están directamente relacionadas con el aparatito, el dispositivo que nosotros armamos. En los capacitores tenían que ver con la forma de los conductores, cómo los ubicábamos, el medio material que poníamos en su interior. En las resistencias tenían que ver con también cómo iba a circular la corriente, con la conductividad de ese resistor, y ahora el área, la longitud, si era un cable, o sea, estaba relacionado con parámetros propios. Ahora nosotros también tenemos que tener en cuenta que cuando hagamos cuentas para calcular la autoinductancia, nos tiene que quedar en función de parámetros que caractericen o las disposiciones geométricas, o sea, las propiedades geométricas de nuestros circuitos, o el medio en el que está inmerso el circuito, pero no nos tiene que depender de específicamente la corriente en la que estamos. Bueno, en la corriente que hacemos circular por él. Entonces, habíamos calculado la autoinductancia de un solenoide, porque en esa misma clase ayer estuvimos recordando cómo se calculaba el campo de un solenoide. Entonces dijimos, bueno, un solenoide en espiras, longitud L, radio R, y siempre para poder usar Ampère para calcular el campo de un solenoide, asumíamos que la longitud del solenoide era mucho mayor a su radio, de modo que podamos despreciar los efectos de borde. También, obviamente, no nos vamos a parar para hacer estas cuentas en un solenoide corto, y supónganse, cuando hacemos estas aproximaciones de solenoide largo, no tiene que ocurrir que lo que sea que nos interese calcular sea en uno de los extremos, porque entonces no es tan válido decir que vamos a despreciar los efectos de los bordes. Pero en este caso, un solenoide largo, para calcular la autoinductancia está bien, y vamos a ir a ver cómo hacerlo. Entonces, primero, si tiene una corriente dependiente del tiempo, va a tener un campo magnético que va a depender del tiempo, cuyo módulo está relacionado con la corriente, con el material que está en su interior, por eso aparece este mu0, y la longitud y el número de espiras totales del solenoide. N, que es el número de espiras totales, sobre la longitud total del solenoide, nos da la densidad de espiras. Por eso muchas veces el campo del solenoide nos aparece como mu0i por una n minúscula, que es la densidad de espiras, las espiras por unidad de longitud. Y 0 si estamos fuera. Si el solenoide es muy largo, asumimos que no hay campo en el exterior. Entonces, con ese campo, tenemos que calcular el flujo a través del solenoide para poder reemplazar en la definición de la autoinductancia. Entonces, ahí tenemos el flujo, está escrito, en este caso este n indica el número de espiras, y esto sería entonces el flujo a través de una de las espiras del solenoide. Entonces, reemplazamos B, a través de la espira, el diferencial de área de la espira va a ser también en la dirección del eje del solenoide, así que el producto escalar nos da el producto de los módulos. Acá no nos interesa el signo, podríamos haberle puesto una barra de valor absoluto, el flujo magnético, no nos importa en qué dirección está yendo la corriente, nos interesa el valor en función de la corriente, así que podríamos haber puesto barras de valor absoluto, daría lo mismo. Y entonces,
como B es uniforme, sale de la integral y nos queda n veces el módulo del campo por la integral del diferencial de área de una de las espiras del solenoide, que es pi por el radio al cuadrado del solenoide. Bueno, y esto sería el flujo. Si lo reemplazamos en la autoinductancia, en la definición, nos queda, como dijimos antes, en función de parámetros geométricos de nuestro circuito, como la longitud, el número de espiras, el área de las espiras, y el medio que tiene en su interior, no el medio en el que está inmerso. Bueno, eso era la autoinductancia. Ahora, de hecho, esto, si nosotros, por ejemplo, queremos calcular una fena inducida, simplemente tenemos que multiplicar por menos i a la autoinductancia y derivarlo respecto al tiempo. Entonces, si me dan una i de t dada, yo eso conociendo la autoinductancia no tengo que hacer más que derivar la corriente. Bueno, hasta acá no es tan difícil de hacer, pero ahora vamos a ver otra magnitud, que ahora sí es cómo influye un circuito hacia el otro. Eso se llama inductancia mutua. Bien, eso es, con una idea similar a la autoinductancia, definir una magnitud que caracterice cómo se interfieren o cómo se influyen un circuito en el otro. Si yo tengo un circuito por el que circula una corriente que genera un campo que está atravesando el otro, cómo las variaciones de la corriente de uno de esos circuitos afecta o genera una fena en el otro. Y esa cuenta la estuvimos haciendo, si se acuerdan, también ayer. Había un solenoide, había una espira metida en el centro, adentro. Bueno, en realidad teníamos dos, una que era paralela al campo y no le pasaba nada, y la que sí le pasaba algo era una que estaba orientada de modo que su diferencial de área fuera paralelo al campo, y no la espira es perpendicular al campo, y en consecuencia hubiese un flujo neto a través de la espira. La cuestión es que hicimos el camino fácil, porque yo les dije, bueno, el campo de un solenoide largo se puede calcular con Ampère, lo calculamos con Ampère, y después dijimos, bueno, calculo el flujo a través de la espirita cuadrada, y después lo derivo respecto del tiempo, voy a sacar la FEM que se induce en la espirita cuadrada. Sí, buenísimo, pero si el dato es sobre la espirita cuadrada, ahí tendríamos un problemita, porque con la espirita cuadrada nos encontramos con que el campo de una espira lo hemos calculado en el centro, que era lo más fácil para calcularlo, de hecho lo hicimos en una circular, no en una cuadrada, pero lo hicimos en una circular en la teoría. Creo que en la práctica sí hicieron el campo en el centro de una espira cuadrada, creo. Pero no es tan difícil de hacer. Pero la cuestión es que como sea, si quisiéramos saber el campo, pido a la espira que atraviesa al solenoide o a cada una de las espiras del solenoide, y es un problemita, porque el campo de una espira no es algo que podamos calcular en forma general. O sea, el campo del solenoide, si lo asumimos largo, con la ley de Ampère, que lo calculamos y lo tenemos en todo el espacio. Entonces, no era difícil, en particular, usar la expresión para calcularlo a través de la espira. Y eso nos va a pasar en muchos otros campos que Ampère nos permita encontrar un campo en todo el espacio, entonces tendremos que integrar, será un poquito más larga la cuenta, pero se puede hacer. Ahora, si lo que estamos pensando es en el campo de algo que no tiene esa simetría para aplicar Ampère y que tenemos que hacerlo punto a punto, imagínense lo que puede ser intentar resolver el campo de la espira para ver cómo ese campo atraviesa cada una de las espiritas del solenoide. Bueno, ahí es complicado. Entonces, hay algo que nos ayuda a salir de esta encrucijada, que es la definición de inductancia mutua. La inductancia mutua la vamos a definir, como está acá, por ejemplo, si queremos ver el efecto, la inductancia mutua que el circuito 1 le hace al 2, va a ser el cociente entre el flujo del campo generado por el circuito 1 a través del 2, dividida la corriente en el circuito 1. Acá tenemos el flujo que genera el circuito 1, pero lo calculamos a través del circuito 2, dividido la corriente en el circuito 1, que es la que genera el campo que está fluyendo a través del circuito 2. Y obviamente la definición inversa en la inductancia mutua de 2 hacia el 1. O sea, sería el flujo del campo generado por el circuito 2 a través del circuito 1, dividido la corriente que genera el campo del circuito 2 que está fluyendo a través del circuito 1, es decir, I2. Esto que parece un trabalenguas, uno ve la ecuación, es mucho más fácil que como yo lo he estado diciendo, pero lo interesante de acá, porque acá me dicen, sí, no hemos logrado mucho, hemos definido dos magnitudes,
Lo interesante era lo que apareció hace un ratito cuando buscaba si aparecían las flechas del campo de la espira, era que en principio las inductancias mutuas son iguales. ¿Sí? Es el efecto que uno lo hace el otro y el otro hace uno, es lo mismo. Entonces, si son iguales, siempre me va a ser más fácil calcularla. La de que es más fácil de calcular, por ejemplo, la que daría el solenoide sobre la espira, y después, como sé que esa inductancia mutua es la misma, la puedo usar para trabajar en el caso contrario. ¿Sí? Entonces, defino las inductancias mutuas y sé que son iguales. Así que yo la puedo calcular mirando el circuito, que me resulte más fácil encontrar el campo en todo el espacio, de modo de que me sea fácil calcular el flujo a través del circuito, que no me es fácil calcular el campo. También, obviamente, a la misma forma que la inductancia, la autoinductancia, la inductancia mutua solo depende de parámetros del circuito y se mide en Henry. Bueno, y acá están escritas las FEMs, obviamente, porque la FEM que el circuito 1 genera en el circuito 2 tiene que ser la variación del flujo del campo del circuito 1 a través del 2 respecto del tiempo cambiada de signo. Pero a partir de la definición de inductancia mutua lo puedo escribir como menos la inductancia mutua por la derivada de la corriente en el circuito 1. Y lo mismo si lo pienso a través de lo que hace el circuito 2 a través del 1, o sea, exactamente lo inverso. Entonces vamos a aplicarlo a un ejemplo. Seguimos con el solenoide, ahí está la espira metida adentro, no me quedó tan bonita esta, pero bueno, está adentro, ahí están las flechitas que indican un sentido de circulación y el diferencial de área saliente. Entonces mi enunciado dice que volvamos al solenoide de n vueltas, longitud L, bueno, ahora se llama radio 2A, vaya uno sabe por qué, y resistencia R, en cuyo interior se encuentra una bobina cuadrada del lado... Ah, está bien, tiene radio 2A para que la bobina me entre dentro del solenoide. Del lado A y n' vueltas. Entonces tengo esa bobinita cuadrada que tiene n' vueltas del lado A, y el solenoide obviamente es más grande para que la bobinita me entre adentro. Si la corriente que circula por la bobinita, bien la verde, varía como y me da una corriente creciente, ¿cuál es la FEN inducida en el solenoide? Esto es justamente el caso que yo les decía, es el campo de la bobina la que me está generando un flujo dentro del solenoide, pero es justamente el campo de la bobina el que no sé calcular, el que lo tengo que hacer por Biot y Sabat, y una expresión general únicamente me queda en el eje. Acá creo que sí van a aparecer los dibujos de más o menos cómo sería el campo, son esas flechitas verdes que se ven ahí, que indicaría que sobre el eje sí va, lo sé calcular, va en la dirección del eje del solenoide. Bueno, no me quedo muy en el eje del solenoide, pero va en la dirección del diferencial de área, pero los demás no. Entonces voy por la inductancia mutua, basada en esto que el flujo de la bobina a través del solenoide dividido la corriente de la bobina es lo mismo que el flujo del solenoide a través de la bobina. Bueno, y acá me quedó dividido, esto sería la corriente del solenoide, ¿no? Acá una S. Ahí lo tenemos. Bueno, entonces yo quiero calcular la FEN que induce la bobina sobre el solenoide, que debería ser la derivada del flujo del campo de la bobina a través del solenoide, que puedo escribirlo como menos la inductancia mutua por la derivada de la corriente de la bobina respecto del tiempo. Entonces mi objetivo, o sea, si yo quería arrancar de los primeros dos términos de esa expresión, y se me iba a complicar. O sea, hasta acá la cuenta, demostrar este pedazo es difícil, pero puedo intentar solucionarlo acá. Entonces, calculo el flujo del solenoide a través de la bobina. El campo de un solenoide está escrito acá, es mu0 y la corriente en el solenoide, el número de espiras del solenoide sobre la longitud del solenoide, lo que vimos hace unos segunditos. Y eso es el flujo a través de la bobinita, que serían las espiritas esas compactadas, que tienen área cuadrado, porque es cuadrada, y va multiplicado por n' porque tengo n de esas bobinas. Y todo eso tiene que ir dividido la corriente. Creo que de vuelta me voy a equivocar. Bien, entonces acá está eso. Simplifico las corrientes en el solenoide, me queda la inductancia mutua. Lo reemplazo
en la expresión de la FEN inducida por la bobina en el solenoide, y derivó respecto del tiempo la corriente, que por eso aparece este I0 sobre T0, porque era proporcional a T. Y bueno, de ahí pueden calcular la corriente inducida si conocen la resistencia del solenoide. Y nos podemos preguntar hacia dónde va a circular la corriente inducida en el solenoide debido a esa corriente en la espira. ¿Están ahí, chicos? Yo creo que se cortó y yo recopada hablando. Ah, profe, estamos acá todavía. Están todos calladitos. No, capaz que Hugo, estás ahí porque hay un chat y no alcanza a verlo. Sí, sí, es el mío. Yo puse que piense en la ley de Lenz. Claro. Claro, fíjense para dónde circula la corriente en la bobina, que está con las flechitas estas amarillitas que se ven acá. Ese es el sentido de circulación de la corriente, por eso el campo está en aquella dirección. Entonces tienen el campo de la bobina, así ese campo está aumentando o disminuyendo, el de la bobina. Bueno, si ustedes tienen el campo debido a la corriente en la bobinita cuadrada, si yo aumento la corriente en la bobinita cuadrada, como el campo está directamente relacionado con esa corriente, tiene que aumentar. Si el campo que genera la bobinita cuadrada aumenta el flujo a través del solenoide, ¿sí? Si aumenta el flujo a través del solenoide, lo que tengo que hacer es pensar que se va a generar una FEN, que va a generar una corriente, tal que intente compensar ese aumento de flujo a través del solenoide. Entonces, si tengo un aumento de flujo hacia la derecha, necesito una corriente que me genere un campo inducido hacia la izquierda, de modo que el flujo de ese campo inducido sea contrario al flujo del campo de la espirita cuadrada, que es el que está aumentando. O sea, se está oponiendo al aumento del flujo de la espirita cuadrada. En consecuencia, necesito un campo que me circule hacia la izquierda, o sea, que vaya hacia la izquierda. Entonces, fíjense que ahí aparecen las flechas rojitas. Si ustedes usan la mano derecha para circular en la dirección de las flechas rojitas, el vector que se genera para marcar el campo magnético va en la dirección de su pulgar, que va hacia la izquierda. Así que ese sería el sentido de circulación. Después tenemos que hablar de la energía almacenada en un inductor, porque nosotros teníamos energía almacenada en capacitores, energía disipada en resistencias, entregadas por fuentes, y ahora vamos a ver la que almacena un inductor. Un inductor actúa de una forma similar a un capacitor en el sentido de que almacena energía, en este caso magnética. El capacitor almacenaba energía eléctrica. Es una forma similar, pero no del todo igual, porque el capacitor, al iniciar, por ejemplo, una corriente, al establecerse una corriente en un circuito, no opone ninguna resistencia. El cambio el inductor, el otro día vimos que abriendo y cerrando switch, o sea, cerrando y abriendo un circuito, se trataba de establecer una corriente, y el inductor, al ver que se estableció una corriente y se iba a generar un flujo, lo que hacía era tratar de generar una FEN inversa, tratando de compensar esa corriente. O sea que el efecto del inductor siempre es oponerse a cambios. Entonces, llamaremos inductor a un dispositivo especialmente diseñado para tener una autoinductancia específica. Llamamos capacitor a un dispositivo especialmente diseñado para tener una capacidad específica. Resistor, que después también derivó en resistencia, a un dispositivo especialmente diseñado para tener una resistencia específica. Ahora, un inductor es para tener una autoinductancia específica. ¿Cuánta energía se necesita para establecer una corriente I en un inductor? Entonces, esa energía que yo tengo que entregar para lograr establecer la corriente, cuando el inductor se me está oponiendo a que yo la establezca, porque eso implica un aumento de flujo magnético. Entonces, yo tengo que hacer un trabajo para ganarle al inductor y lograr establecer la corriente. Entonces, tengo que hacer un trabajo que sea en contra de la FEN inducida. Ahí, ese trabajo lo voy a establecer tal vez con una fuente, una BDT, y voy a tratar de ponerla, esa fuente. O sea, yo voy a poner una fuente para producir este trabajo. Si yo mido en los terminales del inductor, voy a ver que voy a tener una diferencia de potencial que va a variar en el tiempo, como varía la corriente, ¿no? La estoy intentando establecer, la estoy queriendo que crezca de 0 hacia un valor, estoy poniendo una fuente, algo que lo logre, y el inductor en sus terminales va a tener una FEN inducida y una diferencia de potencial que va a variar con el tiempo.
Entonces, el trabajo que tengo que entregar es contrario a la fe en que se induce por el diferencial de carga que tengo que llevar. O sea, lo tengo que hacer en contra de la fe inducida. Entonces yo tengo que empezar a mover cargas, en este caso diferenciales de carga, en contra de la fe inducida. Entonces, por eso aparece el primer signo menos. Ahora, la fe inducida la podemos inscribir como menos la autoinductancia por la derivada de la corriente en el circuito respecto del tiempo. Ahora, el menos se nos va con el menos que teníamos de que yo peleaba en contra de la fe inducida, entonces ahí tengo el trabajo que tengo que hacer para intentar establecer una corriente o al menos mover un diferencial de carga. Eso lo puedo reacomodar y lo puedo escribir como L de QA de T por el diferencial de corriente. De QA de T es I, así que esto lo puedo escribir como L por I por el diferencial de corriente. Y entonces, si ese es el trabajo, es la energía que tengo que entregar para establecer la corriente, es también la energía que se almacena en el inductor. Lo que yo entregué se almacenó en el inductor. La energía total la tengo que integrar entre el momento en que intenté establecer la corriente hasta que tenga un valor de corriente dado hace un momento t. Entonces integro esa expresión y esa es la energía que almacena un inductor. Esa es energía magnética. ¿Cómo veo que es energía magnética? Bueno, ahí puedo tratar de trabajar con la idea de densidad de energía almacenada en el campo de inducción magnética. Eso, cuando vimos capacitores, intentamos encontrar una expresión de la energía que almacenaba un campo eléctrico en un capacitor, nos agarramos del capacitor para poder evaluarla, y vimos que era la densidad, la energía por unidad de volumen, era un medio del módulo del campo eléctrico al cuadrado por epsilon 0. Bueno, acá vamos a hacer una cosa parecida, y lo que vamos a hacer es tomar lo que mejor sabemos hacer, que es un solenoide, y hallar la densidad de energía en el solenoide para encontrar una expresión que sea válida en general. La demostración, tanto de la densidad de energía eléctrica como la magnética, la tienen que ver en electro, con más detalle. Entonces, la densidad de energía uno la define como la energía dividido el volumen en el cual van a calcular esa energía. Entonces, la energía que contiene ese volumen es un medio, si pensamos en un solenoide, es un medio de L por I cuadrado. Y el volumen del solenoide lo ponemos dividiendo. Entonces lo reescribimos esa expresión, ahí estoy reemplazando la autoinductancia, o sea, está el 1 medio, el mu0 n cuadrado pi a cuadrado sobre L es la autoinductancia del solenoide, que la refrescamos hoy al empezar, pi por a cuadrado es el área de una espira del solenoide, suponiendo que el solenoide tiene, vamos a suponer que tiene radio A, ahora volvimos a un solenoide de radio A, y L es la longitud del solenoide. Y bueno, el I cuadrado lo seguimos teniendo. Entonces, en el siguiente paso, simplificamos algunos datos, y nos queda mu0 n cuadrado I cuadrado sobre 2L cuadrado. Y ahí lo que tenemos que ver es que si multiplicamos y dividimos por mu0, nos quedaría mu0 cuadrado, n cuadrado, I cuadrado sobre L cuadrado, que es B cuadrado. Bien, entonces multiplicando y dividiendo por mu0, nos quedaría un mu0 cuadrado, n cuadrado, I cuadrado, L cuadrado, que es el B cuadrado, y abajo nos quedaría un 2 y el mu0 que usamos para dividir. Entonces la densidad de energía va a ser un medio de sobre mu0 por el campo, el módulo del campo al cuadrado. A veces lo van a encontrar como el producto escalar del campo por sí mismo, que es lo mismo. Bueno, bueno, ahí hay una aclaración, que si son medios magnéticos, en vez de mu0 va mu, bien, en vez de pensar adentro del solenoide, lo que tendríamos es un campo establecido en un medio magnético, tendríamos que poner el mu que corresponda, y bueno, depende del tipo de medio, si fuera magnético no habría demasiado problema, si es ferromagnético habría que ver cómo hacemos la cuenta, o por ahí a veces les dicen el valor de mu para la saturación, o les dan el mu en algún valor específico, en un punto específico. Y lo que habíamos salteado, y me vine haciendo la tonta porque no era tan fundamental de hacer, y bueno, no me quedó otra que cerrarlo ahora, es ver lo que se conoce como efecto Hall, que esto está como medio descolgado de fe inducida, pero me lo salteé en todos, y bueno, ahora ya tengo la clase que sigue, voy a pasar a otro tema, entonces se lo cuento ahora y les queda. Y de pasada además capaz que les sirve para alguna idea del parcial.
Cuando se coloca un conductor en un campo de inducción magnética, entonces, fíjense, lo que tenemos acá es un trozo de conductor por el que está pasando una corriente, estamos viendo un pedazo de ese conductor, las flechitas verdes son el campo magnético entrante, que es homogéneo de acuerdo a ese dibujo. Lo que sabemos es que sobre las cargas del conductor lo que se va a producir es, al haber una corriente, va a haber una fuerza. Nosotros siempre lo calculamos a esa fuerza pensando en la fuerza que iba a pasar sobre el alambre. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito más microscópicamente, más adentro del conductor, y ver las fuerzas sobre las cargas, para analizar qué es lo que va a pasar. Entonces, lo que decimos es, si el conductor es metálico, lo que nos va a pasar es que vamos a tener cargas negativas que se mueven con la velocidad de deriva en la dirección contraria a la corriente. Entonces podemos calcular la fuerza magnética sobre esas cargas, que se acuerdan que la fuerza magnética era Q por la velocidad de las cargas vectorial del campo. Entonces si ustedes ven con la mano derecha hacia dónde va la velocidad de las cargas y hacia dónde va el campo, la mano derecha les daría pulgar hacia abajo. Pero como la carga es negativa, tienen que invertirlo. Entonces la fuerza sobre una carga negativa, estamos pensando en un conductor, esa carga podrían ser electrones, entonces tenemos una fuerza magnética hacia arriba. Entonces las cargas negativas van a ir a ubicarse en la parte superior del conductor, mientras que eso va a generar un defecto de cargas positivas. Esta distribución va a continuar, creo que ahí está la cuenta, hasta que el campo eléctrico que se genera por ese acomodamiento de cargas genera una fuerza sobre las cargas igual y opuesta a la que genera el magnético, ¿bien? Porque si tengo unas cargas negativas arriba y positivas abajo, el campo eléctrico estaría apuntando hacia arriba, pero como la carga es negativa, nos daría una fuerza eléctrica hacia abajo. Cuando esas dos fuerzas son iguales, las cargas dejan de desviarse. Pero ahí se estableció una diferencia de potencial entre los dos extremos, que no nos habíamos preocupado demasiado por eso, pero ahora sí nos vamos a preocupar. En esa diferencia de potencial, no la que está generando la corriente, la que podríamos medir midiendo los extremos por donde entra y sale la corriente del conductor, sino los costados. Estamos midiendo la diferencia de potencial entre estos dos lados, que está directamente relacionado con el campo eléctrico que se está generando dentro porque las cargas se desviaron a los extremos. A esa diferencia de potencial se la llama voltaje Ohm. Acá está la fuerza eléctrica escrita en función del voltaje Ohm. Acá dice, bueno, todo esto se lo fui agregando, que la desviación se detiene cuando el módulo de la fuerza magnética se hace igual al módulo de la fuerza eléctrica. Acá, fíjense que estoy usando el voltaje Ohm, entonces puedo despejar el voltaje Ohm de acá, me está saltando el signo menos del voltaje Ohm. Y entonces puedo ver que yo puedo medir ese voltaje, estas cargas que se fueron a los extremos del conductor, de esa forma, y me va a dar negativo. Y acá se define una magnitud que está relacionada con D es la altura, y T es el espesor, como si fuera una plaquita. Entonces tendría una plaquita que tiene una altura y un anchito. El anchito no se ve porque la estoy viendo desde arriba, digamos. Entonces el anchito es el espesor. Cuando yo reemplazo acá, despejo el voltaje Ohm, me aparece la velocidad de deriva. Estoy despejando la expresión de la velocidad de deriva en función de la corriente y el número de portadores, la carga de los portadores y el área que están atravesando los portadores. Bien. Entonces de ahí puedo encontrar una expresión que sea proporcional a la corriente. Fíjense que estoy definiendo RH, que es el coeficiente Ohm, que está relacionado directamente con el número de portadores y la carga de los portadores, el módulo de la carga de los portadores. Y el signo está relacionado con el signo de los portadores de carga. Y después puedo hacer una cuenta acá, que es pensar qué pasa si tengo portadores positivos. Entonces, ahí en ese caso los portadores positivos se van a ir a ubicar arriba, los negativos abajo, porque la velocidad de los portadores positivos se mueven con una velocidad de deriva en la dirección de la corriente, y voy a llegar a un voltaje Ohm, pero en este caso, ¿vos te acordás, Hugo, como el R de Ohm arriba? Bueno, lo corrijo y se los dejo.
y acá me quedó abajo, es un tema con la definición. No, va abajo, o sea, vos Va pasaste abajo. y dividís, ¿no? Sí. O sea, es directamente proporcional a n por e. Va abajo, entonces este va a la -1. No lo debo haber corregido el año pasado y me quedó, no me di cuenta, o sea, lo mío ahora cuando estoy dando la clase te das cuenta de esas cosas porque lo vas explicando. No, sí, sí. Bueno, acá va la -1, algo estaba mal, porque no coincide con el de abajo, en el sentido de dónde lo defino. Entonces, el R, que sería coeficiente Hall, en principio está relacionado con la densidad de portadores y la carga que tienen esos portadores. Y el signo del voltaje Hall, lo que está relacionado es con el signo de las cargas. Entonces uno puede de ahí sacar si el material está teniendo conducción por cargas positivas o negativas, o si tiene una mayor o menor densidad de portadores de carga, o cuál es la carga de los portadores. O sea, Claro, sería que de hecho, una cosa que está bueno, digamos, que cuando vimos circuitos era como equivalente tomar la carga positiva que se mueve en un sentido o el electrón que se movía para el otro. claro, Con este experimento la gente pudo empezar a ver realmente si se movía carga negativa o positiva. claro, claro, el signo de las cargas, Sí, que sí importaba. Por eso nosotros cuando estábamos haciendo, o sea, es como que uno hace un quiebre acá respecto al movimiento. Esto lo tendría que haber dado en circuitos, pero lo corrí un poco más adelante porque necesitaba darles la parte de campo magnético y después lo partí más adelante y después me di cuenta que no lo había dado y lo pongo acá antes que cierre todo el tema de magnetismo. Pero sí, esto es algo que justamente rompe un poco con la analogía completa que hacíamos, cargas negativas para un lado es lo mismo que cargas positivas para el otro, porque en realidad lo que estamos mirando ahora es algo que no habíamos medido. Nosotros siempre que conectábamos al voltímetro lo conectábamos, supónganse, del lado izquierdo y el lado derecho de esa plaquita. Mirábamos la diferencia de potencial en la dirección en la que estaba entrando y saliendo la corriente. ¿Sí? Ahora estamos midiéndola de costado, en un costado que no nos había interesado hasta ahora. Y vemos que ahí hay diferencia, la diferencia de potencial y depende del portador de carga. Si se entiende, siempre medimos entre, por ejemplo, si esto fuera una plaquita, entre este punto y este punto, pero ahora cuando medimos en la otra dirección nos encontramos con que sí hay una diferencia de potencial y que esa diferencia de potencial está relacionada con el signo de las cargas, o sea, el signo de esa diferencia con el signo de las cargas, y el valor de esa diferencia con qué tan buen conductor es, o sea, la densidad de portadores de carga. Bueno, con esto cerro acá.